Cordial saludo. En este video vamos a analizar sistemas de transmisión, empezando por lo que es engranajes. Vamos a ver lo que es un sistema de relación de transmisión o en relación de transmisión simple y relación de transmisión compleja, entonces o compuesta. En este caso entonces observamos que una de las formas más simples de transmisión de movimiento rotativo de un eje a otro es mediante un par de cilindros. Y vemos entonces que tenemos dos cilindros que se están, digamos que generando rotación por medio de la fricción que hay entre los dos. Eso lo podemos llevar, esta relación la podemos llevar a un sistema de engranajes. Simplemente son cilindros en los cuales se tallan unos dientes. Posteriormente vamos a ver todo el cálculo con relación a los dientes de los piñones. En este caso simplemente cómo funcionan las relaciones de transmisión. Vemos entonces que tenemos un sentido de giro para el piñón 1. Normalmente vamos a llamar a piñón al más pequeño y engrane o corona al más grande. Observamos que en esta relación donde tenemos solo dos componentes, sus sentidos de giro son opuestos. Los que vamos con la flecha que nos está indicando el sentido de rotación. Podemos tener relaciones de aumento de velocidad o de reducción de velocidad dependiendo cuál de estos ejes es el que tiene la transmisión principal. Podemos encontrar eh, cantidad de relaciones de transmisión. En este caso es un ejemplo de una fresadora, el esquema de una fresadora, y como observamos en la imagen de la izquierda, todo el tren de engranajes que empieza desde el motor, todas las relaciones que podemos encontrar para los cambios de avances de los carros transversales, longitudinales y de altura, o como ya lo hemos visto X, Y, Z, y la relación que hay para llegar a la parte del eje de salida en esta fresadora de configuración horizontal. Observamos en la imagen de la derecha que tenemos los movimientos de unos piñones van ligados simplemente a un eje de entrada, a un eje de salida. En el eje de entrada puede estar un motor y el eje de salida puede ser el husillo de la máquina. Vemos entonces que tenemos varias configuraciones de diámetros en este caso de los piñones, y ese juego de movimiento de piñones me puede realizar aumento de velocidades, reducción de velocidades o cambio del sentido de giro. Tenemos lo que es entonces la transmisión por engranajes. Si vamos a hablar de una transmisión, tenemos que hablar entonces de la potencia que va a generar el sistema, esa es la P de la ecuación, también el torque que genera nuestro sistema. Vemos que la potencia la vamos a trabajar en vatios, el torque lo vamos a trabajar en newton metro y la velocidad angular en radianes sobre segundo. Igual vamos a desglosar más estas ecuaciones. Vamos entonces a encontrar que el torque que tenga nuestro, digamos que nuestro sistema giratorio de entrada 1 se puede asociar con el torque del sistema giratorio de entrada 2, porque fuera de que podemos hacer una relación para aumentar velocidad o reducir velocidad en el sistema de salida o viceversa, también podemos aumentar el torque o reducir el torque. Entonces vamos a encontrar también una ecuación que nos relaciona lo que es el torque con las velocidades de entrada y velocidades de salida. Hablando de velocidad de entrada y de salida, en este caso de los eh, sistemas de engranajes. Normalmente vamos a encontrar una convención que es el eje conductor, lo vamos a nomenclar con N1, Z1, vamos a ver qué es eso, y el eje conducido lo vamos a identificar con N2, Z2. En este caso entonces vemos que el Z1 son el número de dientes y Z2 el número de dientes de la rueda conducida.
N1 y N2 son las RPM a las que va a girar los ejes correspondientes. Entonces ya tenemos que podemos tener un torque de entrada y un torque de salida, viendo la tercera ecuación. El torque de entrada y el torque de salida, conservando, digamos que la energía que se transmite, hay una relación entre el torque y la velocidad a las que va a girar las ruedas como tal. Entonces podemos igualar, simplemente va a haber una compensación. Si perdemos velocidad, ganamos torque, o si ganamos velocidad, perdemos torque, para conservar la energía que nos ingresa al sistema. Ya vemos entonces que vamos a encontrar una relación entre las RPM a las que gira el motor o a las RPM a las que gira nuestro piñón o eje conducido y el eje conductor, y el número de dientes que tenga el piñón o la rueda conducida y conductora. Entonces, si despejamos, encontramos que esta sería la ecuación generalizada para lo que es las RPM y el número de dientes, teniendo en cuenta que es una rueda dentada. Y vamos a encontrar también una relación que nos, digamos, que nos agrega lo que es el torque 1 y el torque 2. Ya sabemos que las siglas o el indicador 1 es para el conductor y el indicador 2 va a ser el conducido. Entonces aquí, llegando ya a la ecuación final de relaciones de transmisión, en la cual encontramos lo que es las RPM, el número de dientes que tengan nuestras ruedas, y el torque de ellas. Esta sería la relación total. Como es una igualdad, podemos encontrar la ecuación despejando dependiendo de lo que queramos encontrar. Si encontramos que la relación es menor a 1, vamos a ver entonces que es un sistema reductor de RPM y por ende, como reduce la velocidad, multiplica el torque, aumenta el torque. Sacamos la relación de la ecuación vista acá, que son inversamente proporcionales las RPM y el torque. Si la relación de transmisión I es mayor a 1, entonces en este caso sería un sistema multiplicador de RPMs y reductor de torque. Vamos a ver una imagen donde vamos a encontrar entonces que el piñón rojo o la rueda dentada de color rojo va a ser nuestro sistema de entrada, va a ser la que tiene la transmisión de entrada, y en color verde es la rueda dentada con la transmisión de salida. En este caso entonces en rojo estamos indicando la rueda que tiene el motor conectado, y decimos entonces que si la rueda de entrada es mayor en diámetro o en este caso en diámetro o número de dientes, entonces la rueda de salida va a sufrir un aumento de velocidad. Si las ruedas son del mismo diámetro o el mismo número de dientes, van a tener una velocidad constante. Si la rueda de entrada tiene un diámetro menor y al de salida, o tiene un número de dientes menor al número de la rueda de salida, va a sufrir un aumento de velocidad la rueda de salida, en este caso la N2. Entonces con estas leyes vamos a ver también lo que es la velocidad angular, que es una de las ecuaciones que vamos a tratar. Entonces la velocidad angular, que nos sirve para encontrar lo que es el torque, entonces ¿de dónde la vamos a sacar o cómo la podemos encontrar? Observamos que hay dos velocidades, la velocidad tangencial y la velocidad angular, que depende del radio de giro. Entonces la ecuación va a ser 2pi radianes es igual a 360, simplemente conversiones que debemos saber. Y entonces si queremos encontrar la velocidad angular de un sistema, de una rueda, simplemente es tener en claro 2pi por la frecuencia de giro.
en este caso de dónde saldría la frecuencia de giro, de las RPM. Para lograr hacer la conversión de RPM, que ya recordamos que N son las RPM, en este caso tenemos que hacer entonces una conversión y convertir a radianes. Para eso estamos dividiendo sobre 60 y ya podemos encontrar entonces una ecuación que nos relaciona la velocidad angular con el radio que tenga nuestro eje o nuestra rueda dentada, y ya entonces decimos que la velocidad tangencial del sistema puede ser igual a la velocidad angular por el radio del sistema. Entonces aquí vamos a aplicar las ecuaciones vistas y generar el primer ejemplo, calcular la velocidad lineal en el radio primitivo del piñón. Más adelante vamos a encontrar qué es el radio primitivo. En este caso vamos a asumir que es el diámetro interno donde terminan los ejes, los dientes de la imagen. Está acoplado un motor eléctrico que gira a 1400 RPM. Entonces en este caso esta rueda dentada está girando a 1400 RPM y su diámetro primitivo es de 101,86 milímetros. Entonces, si recordamos la ecuación, tenemos que identificar qué datos son los que tenemos. Tenemos las RPM del sistema, de 2pi es una constante y 60 es la conversión de radianes. Entonces simplemente venimos acá, traemos la n que es nuestras RPM y encontramos que la velocidad angular a la que gira este sistema es igual a 150,84 radianes sobre segundo, pero lo que nos piden es la velocidad tangencial. Entonces en este caso primero tuvimos que buscar la velocidad angular para ya venir a la ecuación de velocidad tangencial y reemplazar el valor de la velocidad angular y multiplicarla por el radio de este piñón. En este caso entonces sería encontrar el radio, que sería la mitad del diámetro. Por ende entonces aquí reemplazamos lo que es la velocidad angular, 151,84, por el radio, que sería la mitad del diámetro. Ya aquí entonces simplemente lo que hacemos es verificar en qué unidades está nuestro sistema. El sistema está en milímetros, por eso la conversión de 1 sobre 1000 para pasar y encontrar el resultado en metros sobre segundo. Ya aquí cuando tenemos entonces un par de engranajes vamos a encontrar que hay una relación y esa relación la vamos a expresar con I. Esa relación entonces va a estar ligada a las RPM que gira el sistema de entrada. Ya sabemos que la sigla 1 es sistema de entrada, o donde esté colocado el motor en cualquiera de las dos ruedas independiente del diámetro, y N2 sistema de salida. También esa relación es igual entonces a las número de dientes que tiene el sistema de salida sobre el número de dientes que tiene el sistema de entrada. Digamos que igualando estas dos ecuaciones es de donde sacamos esta relación que nos dice que el número de RPM a las que gira el sistema de entrada o nuestra rueda dentada por el número de dientes que tenga esta rueda es igual a las RPM a las que va a girar el sistema de salida por el número de dientes que tenga nuestro sistema o rueda dentada de salida. Entonces aplicando este criterio que tenemos acá, que es la ecuación entonces de relación de transmisión, tenemos un pequeño ejemplo que nos dice que tenemos un eje conductor que está girando a 300 RPM, N1 igual a 300 RPM y Z1 igual a 20 dientes. La rueda dentada conducida es igual a Z2, 40 dientes, y nos piden que encontremos las RPM. Entonces simplemente vamos a utilizar esta ecuación y vamos entonces a despejar la ecuación para encontrar la relación. Entonces aquí tenemos que N1 por Z1 es igual a N2 por Z2 y arriba entonces tenemos que 300 RPM por Z1, que es igual a 20 dientes, es igual a las RPM
que necesitamos encontrar por el número de dientes que tiene el sistema. Entonces ya en este caso despejamos N2 y aplicamos nuestra operación en la calculadora y vamos a encontrar entonces que N2 es igual a 150 RPM y igual lo podemos observar en la parte de la gráfica. Nos está mostrando un piñón que tiene 20 dientes o un eje o una rueda dentada conductora con 20 dientes y una rueda conducida con 40. Entonces ya de entrada podemos ver por medio del número de dientes que tiene cada una que este sistema nos va a reducir la velocidad, pero nos va a aumentar el torque. Vamos a encontrar entonces que si observamos tenemos 300 RPM en el de entrada y 150 en el de salida. Si quisiéramos encontrar cuál es esa relación, pues entonces decimos que N2 sobre N1 nos va a decir que es una relación y si la quisiéramos encontrar con el número de dientes también la podemos encontrar. Entonces la relación va a ser constante independiente de la ecuación que utilicemos, sea buscándola por RPMs o buscándola por número de dientes, teniendo claro que Z1 es el conductor, Z2 es el conducido y ya reemplazando los valores vamos a llegar que la relación de transmisión es igual a un medio o 0,5. Eso quiere decir que es un sistema de reducción de RPM y elevador de torque. Vamos a confirmar el torque de este sistema. Entonces, teniendo claro que tenemos 300 RPM en el sistema de entrada o la rueda dentada conductora, ¿cuánta será el torque si la rueda conducida es de gira a 150 RPM y tiene una cantidad de dientes de 40? Es el mismo ejemplo anterior, solo que ya estamos encontrando el torque. Entonces ya sabemos nuestra relación, ya es simplemente despejar la ecuación. Entonces aquí simplemente tenemos el dato de el torque de entrada, necesitamos el torque de salida. Cómo se halla la relación, como es el mismo ejemplo anterior, entonces Z1 sobre Z2 vamos a encontrar que Z1 es 20, Z2 es 40 dientes y eso me llega a una relación de un medio. Como ya tenemos la relación, simplemente es reemplazarla en la ecuación inicial y despejar el torque. Entonces ya tenemos la ecuación inicial, que es esta de acá, 10 Newton metros sobre el torque es igual a la relación, entonces hacemos el despeje del torque 2, ya tenemos esta ecuación, hacemos el reemplazo de unidades y encontramos que el torque va a ser igual a 20 Newton metro. Entonces observamos que se reducen las RPM, pero se eleva lo que es el torque que puede ejercer el sistema. Vamos a dar un ejemplo ya en este caso de multiplicación de RPM y reducción de torque. Tenemos la misma ecuación, simplemente nuestra rueda conductora ya va a ser la de un diámetro mayor o un número de dientes mayor y nuestra rueda o eje con dientes conducida va a tener un número de dientes menor. Entonces, ¿cuánto será las RPM del eje de salida? Si tenemos un sistema que tiene 300 RPM en la entrada y un piñón con 40 dientes o una rueda dentada. Entonces aplicamos la misma ecuación, lo único que tenemos que tener claro es que ya nuestro N1Z1 va a ser el conductor y N2Z2 va a ser el conducido. Entonces teniendo claro esas estándar, venimos acá, reemplazamos en la ecuación 300 RPM en el sistema de entrada, 40 dientes en el sistema de entrada es igual a las RPM de salida por los dientes de salida del conducido. En este caso entonces simplemente despejo, aplico la ecuación en la calculadora y encuentro que el sistema de salida va a girar a 600 RPM.
Entonces vemos que prácticamente estamos usando los mismos dos piñones, pero intercambiamos lo que son la activación del motor o el eje donde voy a conectar el motor. El eje ya entonces relacionado con el ejemplo anterior, observamos que ya este nos eleva las RPM. Si aplicáramos y quisiéramos encontrar cuál es la relación del sistema, pues simplemente tenemos dos opciones: encontrarlo por el número de dientes o por el número de RPMs. Entonces, si venimos y observamos la ecuación, podemos tener la ecuación para encontrar la relación con el número de RPMs y el número de dientes. Entonces reemplazamos los valores: N2 es el conducido, N1 es el conductor, Z1 es el conductor, Z2 es el conducido. Tenemos aquí nuestras relaciones y esas relaciones son equitativas o iguales y nos dice que la relación es de 2. También vamos a calcular lo que es el torque para el sistema de salida. Entonces vamos a observar el sistema, es el mismo piñón con las mismas RPM de entrada, ya calculamos las RPM de salida, ya simplemente es con la ecuación y con todos esos datos decidir cuál dato vamos a utilizar. Podríamos utilizar entonces, fijo, necesitamos el torque, lo podríamos encontrar con el número de dientes o con el número de RPMs a las que giran, porque tenemos todas las variables. En este caso, entonces, es tener en cuenta la ecuación de torque, es igual a una relación, y ya entonces vamos a decidir encontrar la relación. Nos vamos a ir por el número de dientes para encontrar la relación. El número de dientes del conductor, 40, número de dientes del conducido, o sea Z2, 20, es igual a una relación de 2 sobre 1. Eso quiere decir que es una relación de multiplicación de RPMs y reducción de torque de 2 a 1. Entonces ya, como tenemos la relación que es igual a 2, venimos a la ecuación anterior, que es esta de acá, y simplemente despejamos el torque 2 y ya encontramos que el torque se reduce a la mitad, teniendo en cuenta que la relación es de 2. Se aumenta las RPM, pero se reduce el torque. Este es un sistema en el que están engranados dos ruedas dentadas, pero podemos encontrar sistemas un poco más grandes. Entonces aquí vamos a encontrar un tren de engranaje simple en el que tenemos tres ruedas dentadas. Lo hacemos con referencia a lo que es el divisor de nuestra fresadora, donde vamos a encontrar una rueda A, una rueda B y una rueda intermedia. Como también lo estamos viendo en la imagen, una rueda B en color verde, la rueda intermedia en color azul y la otra rueda independiente donde coloquemos nuestro eje de entrada de potencia, pues vamos a tener una relación de reducción o una relación de aumento de velocidad o reducción de velocidad. ¿Y por qué entonces usar un tren de engranaje simple? Porque como observamos en estos dos ejes, si quisiéramos obtener una relación conservando esta distancia entre centros, nos tocaría, si no usáramos un tren de engranajes simples, utilizar una rueda como la que observamos en la silueta en rojo. Entonces requeriríamos en nuestra máquina mayor espacio, haciéndolas más robustas y generando igual unas ruedas dentadas de mayor diámetro y mayor número de dientes. Entonces aquí podríamos usar lo que es engranes simples. Vamos a llegar a la conclusión por medio de ecuaciones que esta rueda intermedia lo que hace es girar loca y no nos va a afectar directamente nuestra relación. Vamos entonces a encontrar la ecuación de este sistema de tren de engranaje simple y ver cómo funciona el sentido de giro. Veíamos que en el sistema anterior, si nos concentramos en la imagen, en el sistema de simplemente dos piñones, el sentido de giro se invertía. Entonces vamos a ver que si este N1 es el conductor y está girando en sentido
de las manecillas del reloj, el piñón engrane loco va a girar en sentido contrario a las manecillas por el movimiento que se genera entre los dos. Pero N2 está generando la transmisión a N3 y observamos que cuando interactúa N2 con N3 se invierte otra vez el sentido de giro. Entonces aquí llegaríamos a la conclusión que N1 y N2 girarían en el mismo sentido de las manecillas del reloj y N1 y N3 en el mismo sentido y N2 en el sentido contrario. Entonces aquí podemos observar, como veíamos en las diapositivas iniciales, que si tenemos un piñón intermedio podemos conservar el sentido de giro, y si lo quitamos, si tenemos un solo engranaje, tenemos inversión de giro. Entonces la ecuación que vamos a utilizar es la misma, es estándar, es la relación de transmisión es igual a la rueda de entrada sobre la rueda de salida, las RPM, igual a las número de dientes de la rueda de entrada sobre el número de dientes de la rueda de salida, y es igual al torque. Entonces al final vamos a encontrar la relación total que se genera por la interacción de estas tres ruedas dentadas. Entonces si empezamos a utilizar las ecuaciones y despejarlas, lo primero que haríamos es conocer la interacción de N1 y N2. Entonces decimos que N1 y N2, si los despejamos, llegamos a esta relación. N1 es simplemente llegar a esta ecuación y trabajar como si no existiera el piñón o la rueda dentada de color verde. Ya entonces después hacemos lo contrario, asimilamos que no existe la rueda dentada de N1 de color naranja. Y entonces sacamos las ecuaciones. Ya entonces, ¿qué estamos viendo? Que N1 es igual a N2 y que si anuláramos las letras y simplemente estuviéramos viendo las ecuaciones con N1, o vemos la ecuación completa, N1Z1 es igual a N2Z2, y vemos que también que N2Z2 es igual a N1Z1. Entonces vemos que en estas dos ecuaciones se genera una igualdad. Entonces podemos decir que si N1Z1 es igual a N2Z2 y que N2Z2 es igual a N3Z3, entonces podríamos llegar a la conclusión de que N1Z1 es igual a N3Z3. Eso quiere decir que las RPM a las que gire la rueda dentada 1 va a ser igual a la relación con el número de dientes que tenga la rueda dentada 1, igual a, entonces en este caso a la RPM que gire la rueda dentada 3 por el número de dientes que tenga la rueda dentada 3. O sea que ya tenemos una ecuación que nos da entonces la relación entre N1 y N3. Y observamos entonces que por medio de la ecuación y de forma matemática llegamos a la conclusión que N2 es un engrane loco, quiere decir que no nos va a afectar la relación de transmisión, simplemente está rellenando un espacio en nuestra máquina. Ya entonces vamos a observar de esta relación que si tuviéramos más engranajes en un mismo sistema, los que estén intermedios se van a comportar como engranes locos. Por ejemplo, si continuáramos con un N4, colocáramos otro piñón al lado de N3, el N2 y el N3 se comportarían como engranes locos, simplemente estarían haciendo un cambio de sentido de giro si agregáramos otro sistema o otro engrane N4. Entonces vamos a encontrar una ecuación que me relacione, independiente del número de engranajes que tengamos, la relación de transmisión. Entonces en este caso decimos que N1, N3 es igual a una relación de transmisión y que Z3, Z1 también es igual a la relación de transmisión, por eso los podemos igualar. Entonces si quisiéramos encontrar la relación total de un sistema de engranajes, decimos que la relación total es igual al engranaje de entrada o el sistema, la rueda dentada de entrada N1 sobre
la rueda dentada final a la que le queramos encontrar las RPM. ¿Y eso cómo se encuentra? Por medio del producto de las ruedas conducidas sobre el producto de las ruedas conductoras. Ese producto sería el número de las relaciones, en este caso, del número de dientes. Por eso observamos que Z1 es la conductora y Z3 es la conducida. Vamos a verlo con un ejemplo. Entonces ya sabemos que estas son las ecuaciones de este sistema. ¿Qué tal si le damos números de dientes? Si nos ponemos en la tarea de contar el número de dientes de las imágenes, vamos a ver que Z1 tiene 16, Z2 tiene 8 y Z3 tiene 12. Si conectáramos un motor que gira a 1800 RPM en N1, ¿cuál será entonces las RPM a las que debe girar N3? Entonces ya sabemos que si queremos encontrar las RPM, simplemente aplicamos la ecuación de relación total. Vamos a ver cómo se aplica, teniendo en cuenta entonces que la ecuación de relación total es que el producto de las conductoras sobre las conducidas. Si entonces empezamos a aplicar esta relación, vemos que sería como tal N1 conductor, por eso vemos que es aquí el Z1 o el piñón conductor o la rueda conductora tiene un número de dientes Z1 sobre la conducida, el número de dientes que tenga la conducida, que es el piñón loco, entonces ponemos Z2. Y ya si hacemos el análisis asumiendo que no está N1, porque ya hicimos esa relación, simplemente tachamos N1 y decimos que N2, que es el conductor, lo vemos acá, y que N3 es la conducida. Otra forma de ver cómo anular a Z2 o N2 de la ecuación, ¿cierto? Entonces vemos que tenemos esta relación y de ahí es donde sale el que la relación total del producto de las conducidas y las conductoras sería Z3, Z1. Entonces aquí, ¿cuáles serán las RPM a la que gira N3 o la rueda 3 si la rueda 1 girara 1800? Entonces simplemente tenemos que inicialmente debemos encontrar una relación o una ecuación que me relacione lo que es N1 y N3. Entonces vemos que la ecuación es esta de relación total que dice que N1 sobre el número de ruedas que tengamos, entonces en este caso sobre las RPM de la rueda 3 que es la que queremos encontrar, por eso tenemos N3 acá. Ya entonces simplemente despejamos N3, que es el valor que queremos encontrar, y depende de N1, que es las RPM a las que gira, que sería 1800 RPM sobre una relación total que se genera por la interacción de estas tres ruedas dentadas. Entonces, en este caso, ¿cómo hago la relación total? La relación total ya sale de esta ecuación, que sería relación es igual al número de dientes que tenga la rueda dentada Z3 sobre el número de dientes de la rueda dentada Z1. Entonces en este caso simplemente traigo la ecuación y reemplazo los valores porque ya los tengo. Z3 es 12 y Z1 es 16. Entonces reemplazo los valores, aplico el valor en la calculadora y encuentro que nuestra relación es de 0,75. Entonces ya tengo la ecuación anterior, tengo N1, ya encontré a la relación total, puedo encontrar las RPM a las que gira N3. En este caso entonces simplemente reemplazo los valores, N3 es igual a 1800 sobre la relación total, aplico ese valor en la calculadora y me dice entonces que la relación del sentido de giro o las RPM a las que va a girar el sistema es igual a 2400 RPM. Este valor encontrado tiene sentido, ¿por qué? Porque la rueda N1 tiene un número de dientes mayor a la rueda N3. La rueda N3 tiene 12 dientes y N1 tiene, o la rueda 1 tiene 16 dientes. Entonces,
una rueda más grande engranada con una más pequeña, teniendo en cuenta que ya sabemos cómo se comporta este N2 como un piñón loco que no me afecta la relación de transmisión. Vamos a ver ahora lo que es un sistema de engranajes compuestos. Entonces, en este caso, ¿dónde podemos encontrar sistema de engranajes compuestos? Un ejemplo que estoy enunciando acá es el sistema de transmisión del tornillo que me engrana lo que es el carro longitudinal del torno, y observamos aquí que esta imagen es la copa de nuestro torno, esta es la contrapunta, y aquí lo estamos utilizando para realizar un tornillo. Entonces vemos que para realizar un tornillo o para realizar un cilindrado debemos engranar nuestro carro transversal y generar un movimiento lineal. Ese movimiento lineal se genera por medio de este eje que está girando, pero está engranado a unos piñones o unas ruedas dentadas. Observamos entonces que tenemos la rueda en color verde, que sería esta primera, por ejemplo, y tenemos la rueda de color azul, que sería esta de acá, viniendo de la imagen. Ah, no, la rueda de color amarillo, qué pena, es esta de acá. La rueda de color azul sería esta. Aquí en la imagen no tenemos lo que es un piñón intermedio, ya sabemos que es simplemente para rellenar el espacio o para hacer que cambie el sentido de giro con relación a las ruedas dentadas. Pero entonces, ¿en qué se compone un piñón o un sistema de engranajes compuestos? Pues vamos a tener una rueda conductora, una conducida, pero pegada a esa rueda conducida también está pegada otra rueda pequeña. Esa rueda nos va a dar otra relación de transmisión. Entonces vamos a hablar que, por ejemplo, en este sistema, independiente donde tengamos la rueda conductora, vamos a tener dos conductoras y dos conducidas. ¿Cómo hallamos entonces las ecuaciones de relación de transmisión para estas ruedas? Usando la misma ecuación de relación que hemos venido utilizando, pero vamos a ver el comportamiento matemático. Entonces vemos aquí nuestra imagen, vamos a decir que el sistema de transmisión está entrando por la rueda dentada 1. Hacemos la similitud entre las imágenes, color azul, rueda 2, color amarillo, la rueda 3. En color verde también vemos entonces la rueda 4. Vamos a hallar entonces la relación de transmisión para estas ruedas teniendo en cuenta que el sistema de entrada de potencia es por la rueda dentada 1. Vamos a utilizar la misma ecuación. Podemos empezar entonces por encontrar la relación de transmisión que existe entre la rueda 1 y la rueda 2. Y utilizamos la misma ecuación, no tenemos inconvenientes. N1 por Z1 es igual a N2 por Z2. Ya entonces, ¿qué vamos a observar? Que acá hay un pequeño cambio en el comportamiento del sistema, y es que N2, las RPM a las que vaya a girar N2 van a ser iguales a las que gire N3 porque están sobre el mismo eje. Siguiendo con el comportamiento y digamos que el análisis de las ecuaciones, ya tenemos entonces que vamos a establecer la ecuación que nos relaciona a N3 con N4. Ya tenemos entonces sistema de entrada N3 o rueda 3 con el sistema de entrada 4, que nos dice entonces que la ecuación es las RPM a las que gira la rueda 3 por el número de dientes que tenga la rueda 3 es igual al número de dientes que tenga la rueda 4 por las RPM a las que gira la rueda 4 por el número de dientes de la rueda 4. Aquí ya tendríamos toda la relación total, teniendo en cuenta que lo único que tenemos que observar de diferente es que las RPM de la rueda 1 son las mismas de RPM de la rueda 2 porque están sobre el mismo eje. Entonces, la ecuación de relación total va a ser igual, va a ser la misma, la rueda de entrada sobre la rueda que queramos encontrar va a ser igual entonces al producto de las conductoras sobre el producto de las conducidas.
¿Cuáles son nuestras conductoras en este caso? Las conductoras es la rueda 1 y la rueda 3 y las conducidas es la rueda 2 y la rueda 4. ¿Y es el producto de qué? De los números de dientes. Entonces vamos a ver un ejemplo. En este caso entonces, la rueda 1 sobre la rueda que queremos encontrar, que en el tren de engranajes compuesto, va a ser igual matemáticamente una relación del producto de las conducidas sobre el producto de las conductoras. Observamos aquí, conductoras Z1 por Z3 sobre las conducidas, que sería Z2 por Z4, ¿cierto? Observamos aquí la imagen, conductora, la 2 es conducida, la 3 es conductora, la 4 es conducida. Con esta ecuación matemática podemos encontrar las RPM en el tren de engranajes compuesto. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos el mismo tren de engranajes compuesto, simplemente le vamos a dar un número de dientes a esos engranajes. Vamos a decir que el 1 tiene 18 dientes, el 2 tiene 36 dientes, el 3 tiene 24 dientes y el 4 tiene 48 dientes. Aquí entonces vemos que el sistema va a girar a 1200 RPM. ¿Cuántas RPM deberá girar nuestro sistema? N4. Entonces en este caso N4 es el valor que tenemos que encontrar. Si queremos encontrar N4 vemos que es el último eje o la última rueda o la rueda de salida. Entonces tenemos que N1 sobre la rueda de salida o el número N de las ruedas. En este caso ponemos aquí las RPM que queremos encontrar, que es el de la rueda 4, va a ser igual a una relación. Y esa relación total es igual al número de la multiplicación de los dientes de conductoras y conducidas. Vamos a entonces a plantear la ecuación. Vemos aquí la ecuación es producto de conducidas sobre el producto de conductoras. Va a ser igual entonces a una relación. Esa relación la tenemos acá. Entonces, conducidas, ya tenemos entonces conducidas, número de dientes, el 2 y el 4. Conductoras, la 1 y la 3. Reemplazamos los valores de los números de dientes, Z2 con 36, Z4 o la rueda 4 con 48 dientes, la rueda 1 con 18 dientes, la rueda 3 con 24 dientes, que es nuestra relación de transmisión igual a 4. Ese valor de relación de transmisión lo ubicamos en nuestra ecuación, despejamos N4, que son las RPM de la rueda de color verde que queremos encontrar, y ya sabemos que nuestra relación de transmisión es igual a 4, entonces simplemente cambiamos ese valor y encontramos que las RPM a las que debe girar nuestra rueda 4 es 300 RPM si la rueda 1 gira a 1200 RPM. Con ese número de dientes vamos a encontrar una relación de 4. Vamos a ver un método. Si tenemos dos métodos iguales como el resumen de lo que ya hemos visto, pero si tenemos más cantidad de engranajes. Vemos entonces este sistema. Vamos a ver que N1 es la rueda donde tengo el motor conectado y a estas ya tenemos una combinación de ruedas. Entonces vemos que N1 hasta N7 hay una combinación de tren de engranajes simple y tren de engranajes compuesto. En este caso vemos entonces que N1 y N2 están engranando. N1 sería el conductor, N2 conducido, N3 conductor, N4 conducido, pero ya vemos que N4 aquí se está comportando como un piñón loco. Ya lo vamos a ver de forma matemática ese comportamiento. N4 con N5 hacen engrane y también en el mismo eje de N5 está conectado otro piñón, otro engranaje N6 y el engrane 6 tiene una conducida N7.
Entonces ya tenemos todo el tren de engranajes, vemos el número de dientes de cada uno y nos dicen calcular la transmisión del tren de engranajes si la velocidad de giro y calcular la velocidad de giro, ¿cierto? Entonces, si la velocidad de giro del eje 1 es de 700 RPM, entonces como tal podemos ir calculando la transmisión o la relación de transmisión o las RPM de cada uno de los ejes, o simplemente si tenemos el eje de entrada y el eje de salida en la rueda 7, podríamos encontrar simplemente estas dos RPM sin pasar por todo el tren de engranajes. Vamos a ver entonces este método cómo es. Inicialmente vamos a calcular la relación de transmisión de cada uno o las RPM de cada uno de los ejes, pero vamos a ver al final el método en este caso sin tener que pasar por todos los ejes y conocer todas las RPM. Inicialmente entonces vamos a conocer todas las RPM, sería el método largo como tal, sería el método tradicional que estamos utilizando. Entonces N1 por Z1 es igual a N2 por Z2, es como si estuviéramos tratando todos los ejes de forma separada. Entonces aquí estamos asumiendo que no hay un engrane con el resto de ruedas dentadas, simplemente estamos trabajando la 1 y la 2, planteamos la ecuación y ya vemos entonces que cuál sería la ecuación de N2 con N3. Pues N2 y N3 están sobre el mismo eje, entonces las RPM a las que gira N2 van a ser iguales a las que al giro de N3. Vamos a plantear entonces la ecuación, ya vamos en este punto de la rueda 3 y la rueda 4, vamos a plantear la ecuación de la rueda 3 y la rueda 4, es el número de RPM a las que gira, por el número de dientes, el número de las RPM a las que gira el 4, por el número de dientes de la rueda 4, ya tenemos la ecuación. Ya vamos entonces entre la rueda 3 y la rueda 4, ya vamos a plantear la ecuación de la rueda 4 y la rueda 5. Sería igual número de RPM de la rueda 4 por el número de dientes de la rueda 4 igual al número de RPM de la rueda 5 por el número de dientes de la rueda 5. Ya vamos en la rueda 5, vamos a encontrar que la rueda 5 y la rueda 6 están en el mismo eje, o sea que las RPM de la rueda 5 y la rueda 6 van a ser iguales. Pasamos a encontrar la ecuación de la rueda 6 y la rueda 7. Entonces sería la ecuación de la rueda 6 y la rueda 7. Son las mismas ecuaciones, simplemente que hay que tener en cuenta las RPM a las que va girando cada sistema. Entonces aquí, ¿cuál sería la dinámica? Tenemos N1, las RPM de la rueda 1, sí, son 700. Tenemos los dientes de Z1, sí, son 16. Tenemos las RPM de la rueda 2, no, pero sí tenemos los dientes de la rueda 2, o sea que de esta ecuación, de esta primera ecuación, podríamos encontrar a N2. Bueno, entonces encontrando N2, entonces venimos y decimos que N2 y N3 son iguales. Entonces, por ende, si venimos a esta ecuación, N3, tendríamos el valor de N3 después de aplicar esta primera ecuación. Y tenemos el valor de Z3, tenemos el valor de Z4 y encontraríamos el valor de N4. Y así sucesivamente vamos encontrando en cada una de las ecuaciones los valores de las RPM. Ya con el valor de N4 lo venimos y lo reemplazamos a esta ecuación. Tendríamos el valor de Z4, despejaríamos el valor de las RPM de la rueda 5, el número de dientes de la rueda 5 lo tendríamos, y esa es la dinámica. Vamos entonces a realizarla. Seguimos con el mismo tren de engranajes, tenemos el planteamiento de las ecuaciones iniciales, vamos a ir despejando y reemplazando. Entonces vamos a aplicar la primera ecuación, reemplazamos valores RPM de N1 es igual a 700, Z1 es igual a 16, tenemos N2, no, es el valor que queremos encontrar, Z2 es igual a 50, ya despejamos, encontramos que son 224 las RPM a las que va a girar la rueda 2, recordando que la rueda 2 y la rueda 3 son iguales, o sea que la rueda 3 también va a girar a 224 RPM. Después entonces seguimos con la siguiente ecuación, que es la ecuación de la rueda 3 y la rueda 4.
En este caso entonces esta es la ecuación, reemplazamos los valores, N3 ya lo habíamos encontrado, es 24, Z3 es 18 y Z4 es 42. Despejamos a N4, encontramos que N4 son 96 RPM y ya teniendo N4 pues podemos encontrar a N5 porque ya tenemos el valor de N4, Z4 y Z5. Entonces despejamos, cambiamos los valores y encontraríamos el valor de N5 que sería 72 RPM. Ahora entonces ya vemos y nos acordamos que N5 es igual a N6, están en el mismo eje, o sea que N6 también va a ser igual a 72. Ya pasamos entonces a N6, tenemos a Z6, aplicamos entonces la ecuación y vamos a encontrar las RPM finales de ese sistema de engranajes compuesto. Y encontraríamos que el valor de las RPM de N7 o de la rueda 7 es igual a 54 RPM. Ese sería el método largo, hallando las RPM de cada una de las ruedas. Si como tal simplemente ya tenemos los datos de los números de dientes de estas ruedas, simplemente lo que hacemos es aplicar otro método para hallar la relación o las RPM a las que va a girar la rueda 7, que es el último eje de salida, si la rueda 1 gira a 700. Vamos a ver ese método. Entonces, en este caso, vamos a ver el método de relación de transmisión. Sigue siendo la misma relación y es que el número de la rueda que tiene el motor, de RPM, o sea N1, sobre N, ese NN es el número de la rueda que quiero conocer las RPMs, en este caso es la final, va a ser igual entonces al producto de las conducidas por el producto de las conductoras. En este caso entonces vamos a ver cómo funciona. N1, o sea la rueda conductora, y N, que en este caso es la rueda a la que quiero encontrarle el valor de ese tren compuesto, va a ser igual a una relación de transmisión que va a ser las conductoras por las conducidas. Aquí tenemos que tener muy claro cuáles son las conductoras y cuáles son las conducidas. Entonces vamos a empezar otra vez. N1 es conductora, N2 es conducida, por eso vemos aquí Z1 y Z2. Recordamos entonces conductoras en el denominador, conducidas en el numerador de la ecuación de la relación. Volvemos a la imagen acá, observamos entonces que N3 es conductora, por eso vemos que aquí está el número de dientes de la rueda 3. La rueda 4 es conducida con relación a la rueda 3, entonces por eso vemos que aquí está la 4. Observamos entonces ya que la rueda 4 tiene un eje de tracción y es la conductora con relación a la rueda 5. Entonces aquí, conductora la 4 y conducida la 5. Ya hicimos entonces la 1, la 3, la 1 con la 2, la 3 con la 4 con la 5, ya seguiría entonces la 6 con la 7, teniendo en cuenta que la 6 es la conductora de la 7, entonces por eso vemos aquí Z6 es igual sobre el numerador, que en este caso es Z7, el número de dientes. Con esta relación, simplemente y sabiendo el número de dientes, no tendríamos que ir a encontrar todas las RPM de cada una de estas ruedas. Entonces, ¿cómo es el proceso? Observamos que Z1, Z4, como lo habíamos visto desde el inicio del ejemplo, está configurado como una rueda loca. Quiere decir que no me va a afectar la relación de transmisión, simplemente está rellenando un espacio y por ende no me va a afectar la relación, y vemos que matemáticamente numerador y denominador con el mismo valor se van a cancelar. Entonces queda más simplificada la ecuación. Vamos a ver entonces el ejemplo. El ejemplo es el mismo. La idea es que encontremos
la similitud o el mismo valor de RPMs que encontramos en el ejemplo anterior cuando vimos todas las RPM o encontramos todas las RPM de cada uno de estos. Esto es como un atajo. Entonces, si la rueda 1 gira 700, ¿a cuánto va a girar la rueda 7? Con este mismo número de dientes. Entonces, aplicando la ecuación anterior, que es esta de acá, n1 sobre n7 es igual a esta ecuación. Vamos a ver entonces cómo queda. Entonces tenemos el tren de engranajes, tenemos los números de dientes, ya tenemos la ecuación de relación de transmisión. Aplicamos entonces la ecuación. Vamos a recordar, aquí no la hemos simplificado, pero igual ya sabemos que el número de dientes de Z4 se va a cancelar. Tenemos entonces que la relación final es igual al número de RPMs de la rueda de entrada sobre el número de dientes del número de RPMs de la rueda de salida, que es la 7. Y es igual entonces a la multiplicación de las conducidas sobre las conductoras de los números de dientes. Entonces, recordando aquí que la conductora Z1 engrana con la conducida Z2 de 50, por eso sale este fraccionario de 16 y 50. Ahora la rueda 2 tiene el mismo eje que la rueda 3, entonces vemos que ya aquí en la rueda 3 la conductora es la 3, la conductora entonces si venimos a la tabla, la conductora 3 es de 18, de ahí sale este 18, y la conducida que engrana con la de 18 es la rueda 4 que tiene 42, entonces de ahí sale este 42. Seguimos en la siguiente relación, ya entonces vemos que la rueda de 42 es conductora con relación a la rueda 5 que es conducida. Por eso entonces colocamos aquí conductora 42, la rueda 4, la rueda 5, 56 dientes, conducida. Venimos entonces acá al eje, ya vamos en este punto y observamos que la rueda 6, conductora, la rueda 7, conducida. Entonces, conductora 6 es igual a 24 dientes, de ahí sale este valor. Conductora 7, digo conducida 7, de ahí sale este valor. Si aplicamos esta ecuación de la relación de transmisión y queremos encontrar esa N7, entonces vamos a encontrar que nuestra relación de transmisión es igual a 12,93 o 12,96. Entonces en este caso N1 lo tenemos, ya tenemos la relación, simplemente es despejar a N7. Despejamos a N7, reemplazamos los valores 700 RPM por la relación total compuesta y encontramos que la RPM a las que va a girar el sistema es entonces 54 RPM. Vemos el método 2 que es encontrar la relación total para no encontrar entonces, como lo hicimos en el método 1, la relación o las RPM a las que va a girar cada uno de los ejes. Si queremos encontrar información con relación a la construcción, la nomenclatura y la simbología, los tipos de perfiles de los dientes de los engranajes, características de los engranajes rectos, les queda esta información, la norma donde podemos consultar los tipos de engranajes. En este caso, muchas gracias por su atención.